Hola amigos, ¿cómo están? Ahora estamos iniciando el vivo que tenemos hoy con Sebastián Pierpaoli. Ahí le acabo de enviar la invitación. Bueno, muchas gracias. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, ahí la gente ya se va a ir conectando. Buenísimo. Siempre hay Genial. que esperar unos minutitos hasta que la gente se conecte. Perfecto. Este, ahí va. ¿Vos todo bien? Bien, bien, bien. Acá anduvimos puliendo un poquito la presentación para tratar de dejarlo mejor. Así que, así que buenísimo. Bueno, Perfecto. ¿Por atrás? ¿Todo bien? todo bien, todo muy bien. Te quería agradecer enormemente el haber aceptado este vivo. No, yo agradezco la oportunidad, la verdad, buenísima con toda esta situación bueno, de poder transmitir, compartir todo esto, ¿no? En distintos lugares, con gente de tantos lugares lejanos por ahí también. La verdad que Sí, es un punto muy positivo. la verdad que sí, la temática me encanta. Creo que Sí, es sí. súper interesante para los que conocen, que conozcan un poquito más, y Ujú. para los que no conocen lo que es el pensamiento tomista, creo que con vos podrían aprender un montón. Bueno, esperemos, seguro. Trataremos. Trataremos de hacer el aporte, como se dice, siempre el aporte. Sí. Ahora, lo que yo les pido a todos los que están conectados, si me ayudan, en la parte de abajo hay como un triangulito, tipo un avioncito, para que les compartan a sus amigos que creen que les puede interesar, para avisarles de que ya estamos conectados, así se suman al vivo. Sí, ahí yo ya le avisé a un par de amigos que se sumen. Y si te parece, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Buenísimo. Sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el Encima fuego de aquí, tu amor. mira tus Envía espíritus. Señor tu Espíritu y serán creados y renovarás la Los y faz de la renovará tierra. la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, que conozcamos todo lo bueno y recto, según el mismo Espíritu, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenísimo. Em, bueno, primero que nada, me gustaría que te presentes con... Bueno, bueno, básicamente, bueno, lo que puedo mencionar bueno, primero agradecerte nuevamente. Y bueno, yo soy abogado de formación. Eh, y actualmente junto con mi profesión, digamos, bueno, estoy también orientado a la docencia, eh, estoy trabajando con un proyecto de homeschooling, y además tengo unos cursos de latín que son a distancia. Así que, bueno, mezclando un poco la parte práctica con la parte teórica y bueno, y además desde hace ya unos 5 o 6 años estoy trabajando en la sociedad tomista, en la cual hoy soy tesorero, así que soy miembro socio y a la vez tesorero de la sociedad tomista argentina y quiero aprovechar, bueno, para quizás un pequeño homenaje en esta reunión que tenemos a la presidenta que falleció hace unos días. Eh, Lo siento mucho. Así que trabajó incansablemente hasta último momento. El día lunes
el día lunes antes de fallecer, se la internaron el miércoles y el lunes habíamos estado hablando por trabajo, por trámites de la sociedad y demás, así que justamente la presidente falleció hace unos días y falleció trabajando por Santo Tomás, así que Oh, casi se fue con Santo Tomás al cielo, sí, así que bueno, qué eh, lindo. recuerdo de ella. Así que, y bueno, eso, digamos, como te decía, la parte de tratar siempre es importante no parar de vista la parte ni teórica ni la parte práctica, ¿no? Tratar de unir siempre esos dos aspectos, así que es un poco lo que yo estoy tratando de hacer en mi vida, digamos. Así que bueno, Está bueno. básicamente eso. ¿Y hace cuánto que me dijiste que dabas cursos de latín? No, a ver, los cursos los empezamos este año. En abril y marzo de este año empezamos con el proyecto. Una de mis hermanas trabaja con homeschooling, tiene un proyecto ella, y me ofreció a mí dar los cursos de latín, así que ahí arrancó la idea y después empezamos con un amigo a trabajar el tema y la verdad que tuvo muy buen impacto porque la gente dice, bueno, por ejemplo, tengo una alumna que es dentista, entonces aprovecha y dice, bueno, cuando me desconecto de mi vida, estudio un poco y realmente logro desconectarme y salir un poco de la rutina, ¿no? Así Está muy que, así que ha sido la verdad que está teniendo muy buen impacto, más de lo que yo esperaba. Así buenísimo. que muy buena. Bueno, para los que quieran aprender latín, vos me comentabas que este 1 de septiembre iniciaba otro curso nuevo, ¿no? Sí, estamos iniciando el primero otro. Estamos tratando de empezar uno todos los meses, porque hay gente que por ahí no puede en un momento y sí puede en otro, entonces nos adaptamos. Y bueno, la verdad que el 1 de septiembre tenemos otro inicio y ya creo que sería el penúltimo, porque después ya estamos muy cerca de fin de año y bueno, eh, sería más difícil, a no ser por ahí más del hemisferio norte, bueno, está justamente comenzando las clases en este momento, ¿no? O un poquito ya iniciados, pero para nosotros es más difícil empezar algo a fin de año, ¿no? Así que Claro, bueno. un curso básico de cero. Sí, desde cero, 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 para el que nunca estudió, empezar. Incluso la gente, bueno, tengo gente de 75 años, alumnos, una señora de 75 años de España que me dice me sirve muchísimo para la memoria. Eh, Qué lindo. Se practica la pronunciación eclesiástica y la pronunciación clásica, digamos, en latín. Así que está teniendo buen resultado por el momento. Así que Qué bueno, bueno, muy interesante. Y sí. aprovecho para decirles que los que les interesa aprender latín, se comunican con Seba, le dicen de que van de mi parte y le dan un descuento, ¿no? Sí, exacto, hemos hecho un acuerdo ahí, un acuerdo de argentinos. Buenísimo. Sí, totalmente, Que- totalmente. Así que aprovechen, porque Bueno, es, muchas gracias. Muchas gracias por preguntar. sí. Contame, ¿cómo fue que iniciaste estos estudios de Santo Tomás de Aquino? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿O cómo fue que Bueno, lo conociste a Santo Tomás? sí. Bueno, a ver, para trabajar este tema, me pareció muy buena la pregunta, me parece muy buena la pregunta, porque, a ver, justamente lo que se tiene que intentar, o en mi caso sucedió, es que a partir de un problema práctico, concreto, real, surge el disparador, digamos, de buscar algo más que supla, en este caso, la formación que yo empecé a recibir como abogado en una universidad pública. O sea, ¿qué implica? A ver, yo pensaba un poco y marcaba, claro, pensar lo que es la universidad pública hoy comparada con lo que era la Universidad de París, donde Santo Tomás enseñó, donde Santo Tomás estudió en el año 1200 y pico. O sea, estamos hablando, ¿cómo contextualizamos así como una primera observación? La universidad pública del siglo XII, siglo XIII eran universidades que estaban en algún sentido orientadas por la iglesia, por el papado con una fuerte presencia. Después yo voy a contar alguna anécdota porque la idea sería sábado a la noche me echar un poquito con anécdotas que hagan más atractiva la exposición. Pero yo pensaba, claro,
la universidad pública que, bueno, ahí sí se escucha abajo, en tu audio. ¿Y ahora La, me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, sí, bueno, la igual no estoy universidad, diciendo nada. ¿Vos me escuchás, claro, Seba? sí, yo te escucho, sí, sí. Ok. Si no me escuchan, La, me avisan. claro, yo pensaba así, entonces reitero, la diferencia de contextos de la universidad pública que yo tuve, o que incluso la actual, con la universidad pública del siglo XII y del siglo XIII. O sea, hoy está totalmente separada de cualquier influencia o cualquier vínculo, si se quiere, ajeno a la propia universidad y ajeno al carácter que tiene la universidad laica, digamos. En el siglo XII-XIII, el Papa nombraba casi a los profesores. Ahora yo voy a contar una anécdota dentro de un ratito. Entonces, ahí repiten, perdón, no, ahí repiten y se escucha, pero igual no estás hablando vos, claro. Sí, yo no dije Eh, nada. ¿Ahora me claro, escuchan bajito? sí, sí. ¿Me escuchás bajito? No, yo te escucho bien, perfecto. Ok, bueno, si me escuchan bajito, Digamos, siempre que estoy hablando me avisan. claro. Porque Entonces, está hablando Seba. el tema hay un problema concreto que surge a partir de la formación que yo empiezo a recibir en la universidad, Ujú. ¿sí? Y que me lleva a mí a buscar otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación con la que nos encontramos? Yo estudié con mi hermana en la universidad. Cuando nosotros entramos a la universidad estamos pensando que somos chicos que venimos de la secundaria, digamos, con 18, 19 años, y apenas entramos a la universidad nos encontramos, por ejemplo, como anécdota, un profesor de Derecho Penal que nos dice: chicos, lo que sea la justicia, el concepto de justicia es un concepto que va desde la puerta para afuera, dice. De la puerta para adentro a nosotros solamente nos interesa la ley. Cuando uno no a ver, si tuvo poca formación se le pasa totalmente por alto. Y si tuvo algo de formación, algo aunque sea de formación, esa primera afirmación de un docente, como le dicen hoy, hace ruido. ¿Por qué? Porque nada más ni nada menos que una persona que va a aplicar el derecho penal te está diciendo que dejes el concepto de justicia desde la puerta para afuera. O sea, ¿y para qué está un abogado si no es para aplicar lo justo? Diría un abogado formado en el derecho natural. Bueno, este profesor, famoso de apellido de Argentina, que no voy a decir el nombre por una cuestión de códigos jurídicos, pero nos estaba aconsejando que nos olvidemos de la justicia. Entonces, ese fue un primer choque de un alumno de 20 años, 18, Claro, 19 años. quizás del concepto que uno tiene de justicia, ¿a eso se refería? No, se refería a lo que después yo voy a mencionar un poquito, que es la doctrina del derecho positivo puro, que quiere decir que separa el derecho de la moral. O sea, el derecho va por un carril y la moral, la justicia van por otro carril que no tiene nada que ver con lo jurídico. Plantea el pensamiento moderno jurídico, digamos. Pero esto quiere decir que yo solamente voy a aplicar la ley de acuerdo a mi conveniencia y de acuerdo a lo que yo crea, digamos. Claro. ¿Y dónde queda el concepto justo? Y te va a decir un profesor de estos, en una universidad laica, ¿sí? Te va a decir: no, vos no tenés nada que aplicar la justicia acá porque acá simplemente aplicamos la ley. Y la ley puede no ser justa y hay que aplicarla igual. Entonces, eso es una afirmación muy fuerte para un chico que entra a la universidad a formarse, digamos, Claro, sí, ¿no? En totalmente. ese caso, a ver, el problema sería que entró a deformarse, no a formarse, digamos. Sí, sí, A de ver, acuerdo. mi contexto es el contexto que le puede tocar a cualquier persona en cualquier carrera. En psicología puede pasar lo mismo, en filosofía puede pasar lo mismo, en economía puede pasar lo mismo, En digamos. ingeniería es como muy cuadrado todo, así que, o sea, 2 más ¿Cómo? 2 es 4. ¿Cómo? Perdón. En ingeniería, 2 más 2 es 4. Claro, claro, las ciencias exactas están en algún sentido más exentas, digamos, de estos problemas que sí tienen las humanidades, digamos, ¿no? Claro. Entonces, igual, esa es una anécdota. Nos pasa otra, derecho de familia. Estoy hablando de materias de primer año, ¿no? Para hacerlo anecdótico y después a partir de lo anecdótico ir al fondo del tema. Cuando
derecho penal. Pasamos a otra materia, derecho de familia. En ese momento empezó a hablarse todo el tema de la unión civil, de la unión entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y se desarrolló una discusión en el curso en la cual, digamos, hubo distintas versiones y una de las posibilidades del diálogo era la que nosotros decíamos respecto a la importancia del orden natural, digamos. Bueno, recuerdo que los profesores, los 3, 4 profesores que había, uno de ellos nos terminó a los gritos, tratándonos de retrasados, de retrógrados, de que estábamos totalmente fuera de lugar, etcétera, etcétera. O sea, digo, un chico de 19 años se opone, plantea una visión distinta a la del docente y termina los gritos del docente, digamos. Esto es importante también para ver justamente cómo es contrario incluso al espíritu de la disputatio medieval, ¿no? En la cual lo que tenía que prevalecer era el diálogo, no la discusión, digamos, ¿no? Sí. Esto es derecho de familia. Y después, a lo largo de la carrera, cuando llego a derecho constitucional, llegamos a una materia que se llamaba derecho constitucional profundizado, ya casi al final de la carrera, lo mismo. Otro docente más el cual planteaba que había que aplicar la ley estrictamente, no me olvido nunca la anécdota. Yo estaba sentado 3 o 4 lugares al fondo y él planteó una cosa que llevaba a un resultado injusto. Y le dije, claro, lo que pasa es que la consecuencia es un hecho injusto. Y me dijo, sí, pero eso a nosotros no nos importa, me contesta él. ¿Qué pasa con esto? Claro, ¿qué pasa con esto? Estoy hablando de la universidad laica, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, por lo menos la parte que nos tocó a nosotros, pero que le toca a tantos chicos. Claro. Esto define unas características de esa universidad, digamos. Entonces, en la cual desaparece toda referencia al orden natural, digamos, ¿no? Son muy pocas, yo tuve una sola materia en la cual hubo alguna referencia, pero el resto era toda formación en derecho positivo. ¿Qué es derecho positivo? Hablar solamente de la ley escrita, digamos, de la ley puesta por el legislador humano, ¿no? Entonces, a ver, yo pensaba, ¿qué se manifiesta en este problema de la universidad? Es la famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Acá, en esta universidad, Dios ha muerto. Es el mensaje que uno percibe de fondo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo quiero hablar primero un poco del problema que hay. El problema que hay es la negación de la naturaleza, ¿sí? Y la negación de la naturaleza implica, en el fondo, aunque uno quizás no lo quiera reconocer, implica ahí se me hizo como un eco. En el fondo hay un problema teológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la negación de la naturaleza hay una negación de Dios también. Ahora la idea sería un poco, justamente a partir del problema práctico, comentar un poco qué implica esto y qué pasó en mi caso concretamente, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ambiente que define lo que nosotros vivíamos ahí? En definitiva, era esto de la aplicación del pensamiento de Descartes, propiamente, en el cual la famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, ¿sí? Pienso, luego existo. ¿Qué significa esto? ¿Qué vivíamos nosotros aplicable a la ley humana, a la ley positiva que da el legislador? Que el pensamiento o la ley puesta por el hombre prevalece por sobre cualquier otra instancia que pueda trascender a la propia decisión. Si yo por ahí voy muy rápido o si surge alguna pregunta, no tengo ningún problema en ir echando, digamos, ¿sí? Los que tengan preguntas, en la parte de abajo, en la barra de abajo, hay un signo de preguntas donde pueden... Sebastián. Pueden hacer preguntas. Sí. Entonces, a ver, ¿por qué es un problema? A ver, a partir del problema filosófico que nos lleva a un problema de carácter teológico. ¿Por qué? Porque, a ver, en teoría... Ah, sí, puede ser porque me está haciendo eco. Ahí capaz que se escucha mejor. Me estaba haciendo un ruido, sí. Sí, yo te escucho bien. Bueno, tal vez. Bueno.
No, porque ahí puso alguien que bajar un poco el volumen. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema acá? A ver, en teoría, filosóficamente hablando, ¿cómo se manifiesta? Nosotros tenemos como dos extremos que son el sujeto, que somos las personas, digamos, que podemos conocer, y los objetos de la realidad. ¿Cuál es el problema que plantea Descartes? ¿Cuál es la filosofía de Descartes? Que dice poner el sujeto que conoce por sobre el objeto de la realidad, ¿sí? Es decir, es más importante el sujeto que el objeto, ¿sí? Esto implica que en última instancia es más importante lo que yo decido, ¿sí? que lo que la realidad me indica. Ahí, cuando uno habla así, ya se empieza a sacar un poco el problema práctico, que vamos a ver en un rato, ¿sí? Entonces, entre sujeto y objeto, muchas gracias por la observación, entre sujeto y objeto prevalece el sujeto para el pensamiento moderno, ¿sí? ¿Esto cómo se manifiesta? Bueno, cuando el docente dice que la justicia, el concepto justicia, o cuando Kelsen dice que el concepto justicia es un concepto que debe quedar fuera de discusión, está diciendo que lo único que entra en consideración es la propia decisión mía y la propia, decisión del consenso mayoritario del legislador, por ejemplo. ¿Cómo se concreta prácticamente esto? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos estas famosas frases, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi vida, no te metas, y yo decido lo que yo quiero, lo que vemos en las discusiones actuales, eso no es sino la aplicación del pensamiento de Descartes, ¿sí? Que después se manifiesta concretamente en la legislación positiva, ¿sí? Y que se manifiesta en estas afirmaciones que excluyen en definitiva el orden natural. ¿Sí? No sé si voy haciendo como un avance, digamos, respecto a cuál era el problema. Se entiende muy bien. Tenemos una pregunta. Sí. No sé si quieres que la lea ahora o la leo. Sí, si no se da mucho el tema, sí. No hay ningún problema. Y Rulana GTZ nos pregunta, cuando negamos la naturaleza, ¿justificamos los actos contra la misma? A ver, lo que pasa es que puede ser que se niegue puede ser que haya una especie de... Voy a sacar está bueno el sistema. A ver, yo estoy buscando justificar siempre mis actos. Lo que pasa es que en este caso, no sé si, espero poder responder bien la pregunta, cuando yo niego la naturaleza, perdón porque se me está haciendo como me retumba, cuando yo niego la naturaleza, en realidad siempre veo... ¿Hola? Hola, yo te escucho. Hola. Si te retumba, quizás te funcione mejor si usas auriculares. No los tengo en manos. Bueno. A ver, la negación de la naturaleza puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? Pero siempre voy a tratar de justificar lo que yo hago. A ver, cuando el legislador positivo o cuando el hombre, digamos, hace prevalecer su pensamiento por sobre el objeto de la realidad, también va a buscar justificar, digamos, lo que está haciendo. Lo que pasa es que como que va a ocultar, va a borrar una parte de la discusión que es considerar lo que la naturaleza le está indicando, ¿sí? Esa negación de la naturaleza puede ser consciente o inconsciente, ¿sí? Pero a ver, la persona que diga yo decido sobre mi propio cuerpo o es mi decisión, evidentemente va a querer justificar eso, ¿sí? Ahora hay que ver cómo lo justifica. Evidentemente, si niega la naturaleza, lo va a justificar mal. No va a poder justificar porque, en última instancia, es lo que dice Cicerón en las leyes, lo único que va a prevalecer va a ser la decisión, ¿sí? Entonces, ahí me hace acordar a la famosa... Cuando están hablando en las leyes de Cicerón, borro esto porque me... No. Cuando están hablando en las leyes y Sócrates está hablando con un sofista, el sofista Trasímaco, cuando no encuentra más argumentos, lo que hace es dar un golpe sobre la mesa, digamos. Entonces él dice, la justicia es lo que yo digo que tiene que ser justo. Y ahí justamente se aplica, ¿sí?, el pensamiento positivista, el positivismo que se le llama, ¿sí? Sí. No sé si más o menos pude responder la pregunta.
Bueno, ¿qué Yo te sucede entendí entonces? perfecto. Si alguien no lo Bueno, entendió, pueden comentar. Ahí claro, Lolana se dice, utiliza. si utilizaría un... Sí, es que la respuesta, claro, el medio racional es el golpe sobre la mesa que da tracción al sofista contra el que le quiere fundamentar que hay una justicia que va más allá de la ley positiva que pone el legislador. A ver, pero como él no tiene argumentos, tiene que dar un golpe sobre la mesa. Entonces, lo justo es lo que digo yo. Esto es análogo a lo que sucede cuando uno escucha en el Congreso que se aprobó una ley o no, de acuerdo a 108 votos o 102 votos. Y la cuestión es saber cuánto, en el caso de que salió al revés, pero ustedes nos pongamos a pensar, si el derecho a la vida se ponía en discusión y perdía y era al revés, y eran 108 votos a favor y 102 votos en contra del aborto, Sí, digamos, en el Senado el derecho a la vida entraba en juego por 6 votos de diferencia. O sea, la decisión de 108 personas ponían en juego, concretamente, y de una diferencia de 6, ponía nada más ni nada menos que en juego que el derecho a la vida de cuántos ciudadanos, digamos, ¿no? Entonces, claro. ahí está Ahí, el problema. Sí, perdón. sí, no, Irene, para leer los comentarios que nos dicen, dice, se utilizaría un medio irracional para sostener un argumento vacío y después dice, de esa manera se aparta de la justicia como dar a quien lo que le corresponde, no Claro, lo que yo diga. claro. Sí, Bueno, ahora vamos a esto. Esto yo decía al principio que es en el fondo hay un problema teológico. ¿Por qué? Porque es un derecho que no trasciende, digamos. No hay ninguna trascendencia, justamente la palabra trascendencia implica ir más allá de lo inmanente, que es lo que tengo concretamente a la vista, digamos. sí, ¿Sí? Entonces, cuando uno se encuentra con esto, hay dos posibilidades. Se puede encontrar una persona que tiene quizás algo de formación y dice, esto me hace ruido, como dicen hoy, y puede pasar que un montón de alumnos que no tienen ninguna formación y que le recomendaron que estudien abogacía, cursan toda la carrera y cuando salen de la facultad salen hechos, como se dice vulgarmente, monos con navaja, ¿no? Porque hay que ponerse a claro, pensar que el día de mañana esa persona que se formó sin concepto de justicia va a ir a hacer una expropiación, te va a dictar una ley a favor o no de la vida, te va a dictar a favor o no una ley de la eutanasia, etcétera, te va a dictar o no una expropiación. O sea, ese es a ver, hay muchos problemas prácticos también con esto. No solamente en los temas más graves, si no se forma con concepto de justicia, ¿qué honorarios va a cobrar? ¿Cuál va a ser el criterio para cobrar un honorario? ¿Lo que ella quiera, lo que desee o hay necesidad de una justicia de fondo, digamos? Bueno, entonces yo recuerdo que había una advertencia que nos decían, cuidado con estar atentos a lo que uno recibe, porque si no haces algo, si no reaccionas de alguna manera, uno puede terminar, digamos, sin darse cuenta con un criterio de pensamiento moderno. Esto es muy común que pase hoy. Estamos formándonos, estamos recibiendo continuamente un bombardeo de cosas, por ejemplo, con el tema este del COVID y demás, que uno a veces puede asumir criterios, que, aunque no los consentiría racionalmente, termina obrando como quieren ellos, digamos. Si uno no está, como dice el Evangelio, está atentos y vigilantes, digamos, ¿no? Sobri estote, digamos, es un imperativo, estar atentos, nos exige el mandato bíblico, ¿no? sí, Bueno, entonces, este problema práctico, en mi caso, gracias a Dios, por la providencia y la formación de mi familia, quizás, a mí me genera que me haga algo ruido más allá de lo que yo recibo. ¿Sí? Bueno, ahora, entonces, en ese momento es que surge, digamos, concretamente que yo me acerco a una universidad que tenía que tiene quizás un cierto mayor margen para este tipo de discusiones, que es una visión más, digamos, trascendente del derecho, digamos, que sí, no ¿qué van a negar, universidad? es la Universidad Católica y concretamente a través del vicepresidente, yo digamos que es un sacerdote amigo, Ujú. nos encontramos en la calle y me invitó a participar en la sociedad tomista y bueno, fue así, providencial, digamos, porque ese ámbito me permitió a mí justamente encontrar algo más allá de lo que yo estaba recibiendo en la universidad pública. O sea, entonces yo tenía una vida paralela, sería, porque por un lado estudiaba en la universidad pública, pero por otro lado participaba en congresos, Claro, eh, en la Universidad Católica, en la cual a priori no había una negación del derecho natural. Entonces, ¿qué pasa acá?
en la universidad pública, en la sociedad tomista, yo encuentro una solución a mi problema. Bueno, ahora vamos, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino a propósito de este problema? Y acá es donde yo quedo abierto también hacia surge alguna sugerencia, alguna pregunta. ¿Qué plantea Santo Tomás? En la primera, la Suma Teológica, para contarles un poco, tiene una estructura, digamos, está planteada una estructura en la cual aparece la primera parte de la Suma Teológica, en la cual Dios es principio de todas las cosas, ¿sí? La primera parte trata sobre Dios como causa eficiente, digamos. A la vez, trata de Dios como causa final también de todas las cosas, ¿sí? Dios es el famoso alfa et omega, ¿sí? Salimos de Dios como causados y retornamos, y tenemos que retornar a Dios, ¿sí? Eso plantea la primera parte de la Suma Teológica. La segunda parte trata de las virtudes, de los actos humanos, los cuales forman parte de ese camino de retorno a Dios. Y la última parte de la Suma Teológica trata sobre los sacramentos, que son los medios, por ejemplo, a través de los cuales nosotros retornamos a Dios. Y ahí se busca llegar al omega, digamos. En el medio, justamente, aparece el Tratado de la Ley. Justamente en la segunda parte de la Suma Teológica está el Tratado de la Ley, en la cual dice, Dios nos instruye por la ley, ¿sí? Deus nos instruit per legem, ¿sí? O sea, a ver, hay una instrucción de Dios, ¿sí? ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Te estoy prestando atención a lo que me decís. Entonces, cuando Santo Tomás dice Deus nos instruit per legem, quiere decir que hay una ley que es dada por Dios, ¿sí?, al hombre, por la cual gobierna todas las cosas como principio y como fin. Dios es a la vez, dice Santo Tomás, causa eficiente de la cual salen todas las cosas y causa final que el hombre debe retornar a Dios. Todas las cosas deben retornar a Dios. Ahí Santo Tomás plantea en la Suma Teológica una pirámide de leyes, ¿sí?, que son la ley eterna, la ley natural y la ley humana, ¿sí? La ley eterna está identificada con Dios. Es una ley, ese nombre, ley eterna, en realidad es un nombre establecido por los teólogos propiamente, porque la ley del gobierno desde la eternidad de todas las cosas que están presentes absolutamente siempre en Dios, es eterna y ese mismo Dios justamente, ¿sí?, que gobierna todo lo creado. Junto con la ley eterna aparece la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Santo Tomás utiliza el concepto participación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la ley con la cual Dios gobierna todo se manifiesta en el hombre como ley natural, que Dios la imprime en el hombre, concretamente en la naturaleza racional, ¿sí? Santo Tomás utiliza mucho esta palabra impresión, que es una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque en el latín él utiliza la palabra signatum, ¿sí? Dice, el signatum est super nos vultus tui domini, dice, tu rostro, Señor, está impreso sobre nosotros, tu ley está impresa sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una ley que nos gobierna, que no es dada por nosotros y que nosotros en todo caso descubrimos en nosotros, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la primera consecuencia práctica de esto? ¿Sí? Que, a ver, esto que estamos hablando, de que cuando nosotros hablamos de leyes, no vamos a hablar solamente de la ley que yo establezco, sino que vamos a hablar también de la ley que me viene a mí desde fuera, y que me la tiene y que me la da una causa que es ajena a mí, que no la creo yo absolutamente. ¿Cómo se manifestaría esto desde el punto de vista de la filosofía, en esa relación que nosotros hablamos entre sujeto y objeto? Yo soy el sujeto que conoce, pero a su vez el objeto, todos los objetos de la realidad han recibido una impresión de una ley por parte de Dios que les imprime un fin también, una causalidad final, ¿sí? No sé si esto se entiende bien, digamos. Te entiendo yo perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta, saben que pueden escribirla abajo, en la barra donde hay un signo de pregunta, hacen clic ahí y la escriben. Claro. Entonces, cuando hablamos de sujeto y objeto, acá, a diferencia del pensamiento moderno, Santo Tomás, ¿qué va a decir? El sujeto es importante, pero el objeto es más importante todavía. ¿Por qué? Porque Dios, en los efectos de las cosas, ¿sí?, esta es una palabra muy propia de la Suma Teológica, Dios en los efectos de las cosas imprime una legalidad.
En todas las cosas Dios imprime una regla de mensura, dice en la Suma Teológica de Santo Tomás. Una regla y medida. Todas las cosas tienen su regla y medida. Entonces, no es el sujeto lo más importante, como va a decir Descartes después, sino que es más importante el objeto. El sujeto lo que va a hacer es conocer el objeto. ¿Sí? Entonces, en esta concepción queda totalmente fuera de lugar, a ver, ya en un plano práctico, un ejemplo práctico, queda totalmente fuera de lugar la posibilidad de decir, a ver, es mi cuerpo, mi decisión, lo que yo quiero. No, no es así. Porque tu cuerpo, tu decisión, etcétera, están marcados por la obligación de adaptarse a esa ley que está impresa en él, en cada uno, digamos. ¿Sí? Claro. A ver, un ejemplo práctico muy ridículo, pero a ver, mi decisión, yo necesito dinero, yo no puedo ir por la calle y sacar el dinero al primero que se me cruce, porque necesito dinero. ¿Por Claro, qué? Porque hay porque una hay una regla. ley, unas Exacto, reglas de convivencia, una ley, una moral. O sea, yo creo claro, que son bastantes cosas que nos impiden hacerlo. A los que claro, tenemos claro, moral, a los que claro. seguimos la ley, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿qué va a decir un positivista como Kelsen? Porque Kelsen en la teoría pura del derecho lo llega a formular así. Dice, no, bueno, dice, pero si una banda de delincuentes, dice, establece la ley, hay que cumplir la ley, dice él en la teoría pura del derecho. Entonces, él justamente llega a justificar, por esta visión moderna, cartesiana, justificaría en última instancia entonces cualquier ley, digamos, aún la más atroz de todas. ¿Sí? Bueno, esto en Sí. Santo Tomás es imposible. ¿Sí? Sí, ahí Entonces, tenemos una pregunta. Nos sí. dice, Irulana nos dice, un ejemplo de esto. de- del ejemplo de la postura, un ejemplo de esto sería de cuál. Desde- Dice, desde el garantismo sería justificable. claro, ¿por qué? Porque el garantismo penal, concretamente, justamente en esa formación, el garantismo es penal, justamente, bueno, también puede ser en otro plano, pero cuando se habla de garantismo, es para el derecho penal muchas veces, el garantismo, claro, el garantismo lo que hace justamente es cortar la trascendencia, es pura inmanencia, es Kant, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, los escépticos dicen, la razón no tiene posibilidad de descubrir la verdad de las cosas, ¿sí? Kelsen, ¿qué va a decir en la teoría pura del derecho? ¿En qué es la justicia? Va a decir, lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. No hay un criterio universal de definición de qué es lo justo, ¿sí? Eso en el Pero fondo, por qué es eso? No entiendo. porque son escépticos, porque desconfían de la capacidad de la razón humana de determinar objetivamente lo justo y lo injusto. No hay un orden impreso por Dios en todas las cosas, ¿sí? Entonces, si no hay un orden impreso por Dios en todas las cosas, la definición de lo justo y lo injusto la hago yo, ¿sí? Hay un Claro. escepticismo de la razón humana. Es importante, esto lo he escuchado varias veces, que los medievales eran optimistas respecto a la razón humana y los modernos, el pensamiento moderno parte de un escepticismo de la razón humana. ¿Qué va a decir Santo Tomás de Aquino ante esto? La razón humana tiene que tratar de avanzar lo más que pueda al conocimiento de la verdad. Va a llegar un punto, ¿sí?, en el cual nosotros no podemos avanzar más porque no podemos, a ver, el deseo de conocimiento, como se dice en la metafísica de Aristóteles, es permanente en el hombre, ¿sí? Pero va a decir Santo Tomás, pero llega un punto que no podemos conocer a Dios, que es el último que deseamos conocer. Entonces la razón humana tiene que avanzar hasta donde más pueda, hasta sus límites, pero Claro. se encuentra limitada. El kantiano y el kelseniano en el plano jurídico parten de un escepticismo de la razón. La razón no puede conocer, filosóficamente hablando, lo que son las esencias, digamos. Entonces, no puedo conocer lo bueno y lo malo, no puedo conocer lo justo y lo injusto, y en definitiva, entonces, el que decide lo justo y lo injusto soy yo, ¿sí? Mi cuerpo, mi decisión, es mi vida, yo hago lo que quiero, si quiero abortar a los 6 meses, o a los 9, o a los 4, o a los 2, lo hago igual, no me importa. Esa es una manifestación práctica de este pensamiento, digamos. Entiendo. Volviendo a Santo Tomás, entonces, ¿cuál es la finalidad? Santo Tomás lo que intenta hacer para conocer un poquito el pensamiento de Santo Tomás a propósito de estos problemas. Santo Tomás lo que intenta hacer es unir filosofía con teología, ¿sí? Esto es unir la ratio, que es la parte que sería filosófica, con la fides, ¿sí? Ujú. Esto es lo que concretamente se puede leer en la fides, en la encíclica de Juan Pablo II,
Fides et Ratio. Dije Benedicto porque se comenta siempre que la Fides et Ratio en realidad se escrita por Benedicto XVI, pero la firma Juan Pablo II, ¿sí? Pero se sabe que el que estaba atrás de esto era Benedicto XVI. Ujú. Bueno, Santo Tomás de Aquino intenta unir filosofía y teología, pero él principalmente es un teólogo, ¿sí? ¿Y cuál es su finalidad? Dice, mi finalidad es llegar a Dios. Dios es el fin de todas las cosas, ¿sí? Entonces, Sí, pensemos, a ver, ya en un ejemplo práctico, pensemos que esta era la concepción que recibían los alumnos de Santo Tomás en la Universidad de París en el siglo XII, siglo XIII, ¿sí? O sea, estamos hablando de la universidad pública, un teólogo que está enseñando en la Universidad de París, que dice que enseña teniendo a Dios por fin de todas las cosas, ¿sí? Lo material debe conducir a ese fin que es llegar a Dios, ¿sí? ok. Sí, acá nos están haciendo otra pregunta. Dice, con esa visión pesimista se justifica que le dan identidad de persona a hijo cuando lo desean. Exactamente, exactamente. Es tal cual un ejemplo práctico, digamos. Claro. Y es más, vamos a un ejemplo práctico que yo ayer lo hablaba con un amigo. A ver, esta distinción que se hace en el plano jurídico de persona cuando nació y feto cuando está dentro es una barbaridad. Y ese problema, ese voluntarismo, llevó después, en relación con la pregunta de Irulana, ese voluntarismo lleva a lo que se hace en Holanda. ¿Saben? En Holanda se hace lo siguiente con el tema, no sé si lo habrán visto. Si el niño nace, si el niño sale del canal de uterino, desde el momento que cruzó la barrera, digamos, es persona. Pero cuando está dentro, no es persona. ¿Por qué no es persona? Porque nosotros definimos, con esto que dice Urana, cuándo hay o no hay persona. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No soy experto en ginecología, pero según he escuchado, lo que hacen es, al bebé lo frenan en el canal de parto, lo dan vuelta y le ponen lo matan dentro del canal de parto. Entonces, ¿qué pasa jurídicamente? Bueno, exactamente autonomía de la voluntad. ¿Qué pasa jurídicamente? Que si vos mataste el nene en el canal de parto con parte de su organismo dentro del cuerpo de la mujer, no estás matando a una persona, sino que estás matando a un feto en todo caso. ¿Sí? Ahora, la pregunta que muchos se hacen, está bien, pero si vos lo dejabas salir 3 minutos, 2 minutos después y la cabeza terminaba de salir, que estabas dentro de una persona, que de repente se produjo un milagro que hace que en el canal de útero el feto y después la persona. ¿Sí? Claro, una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo es, o sea, ya que estamos hablando de Holanda en este caso, que no consideran que una mujer embarazada tiene una persona dentro, cómo es cuando, por ejemplo, una persona atropella a una mujer embarazada? Normalmente es como, es un crimen, o sea, si la mata ella y el niño es un crimen doble, ¿no? Si, Al si menos acá en existe, Argentina, tengo entendido. acá en Argentina ha habido, en la jurisprudencia argentina ha habido de todo respecto a eso. Si tenés una jurisprudencia con jueces o con gobiernos con políticas abortistas, te podés llegar a encontrar con que hay un homicidio respecto con la madre y no hay nada respecto a la persona por nacer, porque como nunca nació, no hay vida. ¿Sí? Ahora, hubo un fallo, que yo quiero tener cuidado con lo que hablo, pero sí hubo un fallo en el que se otorgó una indemnización a una persona guerrillera, ¿sí? Ujú. No solamente a ella, sino que a la abuela le indemnizaron por la persona por nacer que no había nacido y que era su nieta. Entonces, en ese caso sí fue persona por nacer. O sea, a los Claro. efectos de indemnizarla a la abuela que reclamó, ahí sí fue persona por nacer. Y resulta que después nos encontramos con determinadas orientaciones de pensamiento que niegan la característica de persona, sino y justamente la propuesta de legalizar el aborto, ¿no? No, Claro. Carolina, el caso de Carolina Píparo sería un caso, digamos, que como nunca nació, la persona nunca existió, sería, digamos. Mm. ¿Sí? No Claro, conocía eso. milagrosamente. Claro. A ver, ¿cuál es el Ahí dice reflejo? Irulana, ahí sí recurren a creer en milagros, cuando milagrosamente se convierten en una persona por pasar por el canal de parto. ¿Qué pasaría si Claro, nace por cesárea? También. claro.
el problema con el voluntarismo, que es el problema que hay de fondo, es que la voluntad, como creo que recién Irurano también dijo, es que la autonomía de la voluntad puede generar cualquier cosa, digamos. Entonces, es un peligro, es un mono con navaja prácticamente. Porque si yo hoy quiero decir A, voy a decir A, y si digo B y quiero B, va a ser B. Entonces, la autonomía de la voluntad es justamente cuando desaparece el peligro de la voluntad, de la autonomía de la voluntad es cuando desaparece la razón como ordenadora de la voluntad, digamos, ¿no? Claro. Creo que ahí está, creo que ahí, claro, se basa en definitiva también siendo, es el golpe en la mesa de Trasímaco, básicamente, esto, digamos. Sí, igual ¿Sí? Carolina Píparo estaba embarazada, en un dato. Sí, sí. Yo no sé qué pasó en el caso práctico de Carolina Píparo, pero me lo acuerdo mucho el caso, pero no recuerdo qué sucedió respecto al hijo. Lo que sí me acuerdo es que hubo todo un problema respecto a la situación agravada de que ella estaba embarazada, ¿sí? No sé qué efectos tuvo civilmente realmente, pero no lo sé en el plano jurídico. Mm. Eh, bueno, concretamente, bueno, acá quiero contar una anécdota a ver cómo se manifiesta el pensamiento, volviendo un poco a Santo Tomás. Ujú. Al final de una anécdota, Santo Tomás al final de su vida tiene una visión, ¿sí? Era un contemplativo, y al final de su vida tiene una visión en la cual se le manifiesta lo que le ven, la vida eterna, digamos. Se cuenta el secretario, el amigo más cercano que tuvo, el socio de él, como se le llama, el mayor amigo que tuvo, eh, se encuentra con que Santo Tomás quería quemar la Suma Teológica, digamos. La obra más importante de Santo Tomás, la obra de años, Sí, sí. que parte de la Suma Teológica, no la terminó de escribir Santo Tomás la Suma Teológica, pero la quería quemar. Reginaldo de Piperno sale corriendo y lo trata de frenar a Santo Tomás de Aquino y le dice, ¿por qué querés hacer esto? Dice, ¿por qué querés quemar esto? Dice. O sea, es una locura, digamos. Y Santo Tomás le contesta que lo que acabo de ver, la visión que acabo de tener, toda la obra de mi vida es nada al lado de lo que me espera de la vida eterna que se me ha prometido, digamos. O Mm. sea, a ver, tratemos de transportarnos psicológicamente a la vida de una persona que vive así. Nada más que en este caso se le manifiesta la vida eterna y quiere quemar su obra de toda la vida, digamos, ¿no? La culminación de la suma teológica, nada más, ¿no? Sí, es como una enciclopedia. Para los que no conocen la Suma Teológica, es una enciclopedia donde describe todas las cosas del mundo. Claro, exactamente, claro. Entonces, esto a ver, para resumir un poquito, esto justamente nos habla de una concepción que tiene en el plano jurídico, en el plano filosófico, una concepción trascendente, ¿sí? La ley, la vida, todo apunta a algo que va más allá del propio hombre. Entonces, a ver, yo pensaba también en el caso de, por ejemplo, si uno habla en la psicología, ¿qué pasa con Freud, por ejemplo? Freud plantea que Freud no cree en la trascendencia. Entonces, imagínense que él cree que la materia se dirige hacia la nada. Entonces hay que aprovechar y hay que hacer todo ahora, dice Freud. Porque después cuando entras cuando pasa esta instancia de vida, no hay absolutamente nada. Entonces ahí te conduce justamente a lo que Freud en el plano de la psicología, como también en el plano de las leyes, si no hay trascendencia, te concluye, te deriva o confluye al nihilismo, ¿no? A la nada, a la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, ese es concretamente el contexto que encuentro que tenemos en la universidad pública, que se ve en muchos ámbitos. En mi caso fue en el campo del derecho, pero es una realidad que esto se observa en distintos campos, ¿no? Y después, lo que yo concretamente necesitaba, que era conocer esto de Santo Tomás, ¿no? Entonces, hablamos de la razonabilidad, del orden impreso por Dios en todas las cosas, de la capacidad de conocer, de un optimismo antropológico que hay en estos autores y los naturalistas contra
el pesimismo antropológico de todos estos autores como Kant, como Kelsen, en definitiva como Descartes, que niegan al hombre en la capacidad de conocer algo fuera de su propia inmanencia, digamos, de su propia decisión, ¿no? Sí, Entonces, ese sería un poco ese sería un poco el problema. Eh, yo acá había apuntado, me interesa mucho ir al plano práctico, porque por ahí creo que es lo que más nos puede interesar también. ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de un derecho natural? Perdón, leo, ¿no? Negar la trascendencia somete a la claro. razón al placer y quita al hombre su trascendencia y su razón, lo reduce a un animal instintual que se reprime para ser sociable. Claro, esa palabra reprimir suena muy también a Freud, ¿no? Claro, sí, Eh, lo está describiendo. Es que ella es claro. psicóloga. Claro, bueno, yo tuve una época que vi psicología y claro, eso hace Freud. Sí, Y él utiliza mucho esta palabra que el hombre es un ser reprimido, ¿no? Digamos, bueno, ahí hay un otro ahí se manifiesta ese pesimismo antropológico, ¿no? sí. Eh, ¿Qué pasa con el derecho natural? Voy otra vez rápido al paralelo, no sé cómo vamos de tiempo, pero ¿qué pasa Nos con el quedan derecho? 10 minutos. Bueno, te dije que íbamos a andar ahí. Eh, ¿Qué pasa con el derecho natural? El derecho natural obliga. Hay una obligación de hacer lo justo y lo injusto. Somos libres también, ¿sí? Pero la ley sigue estando. El otro también te lo va a negar el derecho natural, va a decir que solamente hay derecho positivo, pero, ¿sí? Pero, a ver, yo pensaba esto, aun cuando yo no admito el derecho natural, ¿cuáles son las consecuencias de negar el derecho natural? Y yo quiero poner un ejemplo, me hizo pensar inmediatamente en un ejemplo práctico. ¿Qué pasa con el trauma post-aborto? Que es una realidad, ¿sí? ¿Por qué hay mujeres que sufren efectivamente y le basta leerlo en los libros? A ver, ¿es posible que una mujer que voluntariamente decidió acabar con una vida, es posible que no sufra? ¿Es posible que logre? Porque hay dos puntos. Puede llegar a sanarse la herida, pero no es posible que no perciba. ¿Por qué? Porque si la persona está bien de la cabeza, hablando en términos criollos, si tiene la capacidad de razonar, inmediatamente por el derecho natural va a tener la capacidad de percibir que lo que ella te eliminó era una vida. Eso no es una decisión, eso es una determinación inmediata, digamos, que escapa a la propia e imposible que no sufra. O sea, hay un sufrimiento. Claro. Se puede sanar, pero va a sufrir, ¿sí? Sí, sí. Entonces, entonces, a ver, ¿qué pasa? Podemos obrar contra la natura, pero la naturaleza después te exige. La naturaleza después te va a marcar, hasta su cuerpo sufre. Psicológicamente, si hay sufrimiento psicológico, se puede trasladar al cuerpo también. Sí, Entonces, podemos negar el derecho natural, pero las consecuencias de negar el derecho natural siguen existiendo. ¿Sí? En definitiva, en definitiva, el derecho natural nos obliga siempre, ¿no? A ver, nos está marcando que, porque esa mujer que sufre el trauma post-aborto va a buscar subsanar de alguna manera para volver a encauzarse de acuerdo al orden natural, digamos. Va a buscar de alguna manera, digamos, sanarse respecto a la vida que eliminó, ¿sí? claro. Eh, yo no sé, en esto Van Scorsese dice, no sé si se cura, yo realmente no lo sé, yo conozco, estoy vinculado a grupos que intentan la sanación, pero al Mm. punto al que voy es que cuando se niega el orden natural, y esto se puede aplicar a muchos casos, las fábricas pueden tratar de construir y hacer todo lo que quieran, pero si vos contaminás la naturaleza en algún momento te va a exigir, nos va a reclamar algo, ¿sí? Entonces, Dios sabrá si hasta cuándo permite o no, pero digamos, cuando hay terremotos, cuando hay calentamiento global, cuando hay todas estas cosas, también tenemos que analizar nosotros hasta qué punto estamos respetando la naturaleza, digamos. Bueno, Claro. Sí, además de la naturaleza, o sea, la mujer yo creo que hoy en día estás, o sea, al ser objeto sexual, la naturaleza indica de que si un hombre y una mujer tienen relaciones, de ese fruto de las relaciones sale una vida humana, hay una claro. concepción. Entonces, ¿qué es lo que hacen para negar, o sea, para suprimir eso?
Ujú. pastillas anticonceptivas que son químicos que la mujer se mete a su cuerpo. Después queda igual embarazada la pastilla del día después. Lo mismo, usar forro. Los forros tienen muchísimos químicos. Hoy en día vemos un montón de casos de cáncer de útero y posiblemente esté también vinculado al uso de tantos químicos en el cuerpo de la mujer. Claro, Eso después usa la pastilla del día después, no le funciona, entonces bueno, va y usa misoprostol, que el misoprostol es la misma, el mismo veneno que se usaban en los campos de Auschwitz, en Alemania, para matar a los judíos. Y las mujeres claro, lo están consumiendo. Y después, claro. bueno, si el misoprostol no le funciona, bueno, una amiga me contó de que, bueno, que tuvo que después pasar por el otro tipo de aborto que es terrible, que es cuando meten las pinzas, lo matan al Claro. bebé y después lo succionan. O sea, ¿cuánta violencia sufre el cuerpo de la mujer? Sí, 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 sí. Es Además de que, totalmente antinatural. sí, además de que creo que hay un daño psicológico muy grave porque se le hace, como vos bien decías recién, un objeto, ¿no? Mm, Bueno, a ver, yo conozco, no conozco muchos casos, pero sí he escuchado que tantas pastillas pueden hasta desequilibrar a la mujer, digamos. En el sentido de la naturaleza de su vida, de relaciones, etcétera. Claro, no está lo que vos decís. Estás mandando en el cuerpo permanentemente una pastilla todos los días para no quedar embarazada. ¿Cómo no va a tener alguna consecuencia? Más allá de las psicológicas también, porque hay un egoísmo en eso, ¿no? Que es lo mismo que pasa, creo yo, con todo el tema de la anticoncepción. En el fondo, que es un problema que creo que lo tiene muchísima gente, incluso hasta los católicos, mm. el problema de la anticoncepción es un problema de egoísmo en el fondo, digamos, de cualquier método, el preservativo, más allá de los efectos concretamente químicos, yo estoy interrumpiendo con todos estos mecanismos la causalidad final por ejemplo, para el caso del hombre, del semen, digamos, que el semen mismo tiene una finalidad impresa también, es Mm, conductor de algo, digamos. Pero claro. bueno, eh, bueno, Nos quedan hay, 5 minutos. sí, Cuatro. a ver, acá habíamos conversado una posibilidad, una tercera pregunta, que es ¿por qué es tan conocido Santo Tomás? Yo realmente creo que no da para, tendremos que programar quizás podría ser, yo no tengo ningún problema programar otro más, porque es muy interesante justamente por qué motivo Santo Tomás se torna famoso, ¿sí? Desde tan joven, digamos. Sí, sí, Es un seguro. es un religioso, viene de una familia noble, etcétera, pero hay hechos concretos en su vida que lo ponen inmediatamente en un lugar que es lo que nos lleva a nosotros a la importancia de Santo Tomás, ¿no? Mm. Pero tenemos en principio una tercera pregunta y después Sí, organicemos yo, otro vivo. Eh, sí, no hay ningún problema. Si vos estás de acuerdo, lo sí, podemos sí, con gusto, organizar. No con sé, gusto. quizás para la próxima semana o la otra, Sí, cuando sí, sí, digas. sí. Sí, podemos hacer si fue interesante, se puede hacer un breve repaso de lo que conversamos para engancharlo con lo que venía, porque Ujú. tiene todo que ver, ¿no? Yo he preparado muchas anécdotas de la vida de Santo Tomás, hay montones de historias personales de él que son muy interesantes para contarlas y para conocerlo un poquito más, ¿no? Así que bueno, con estos ejemplos prácticos de haber concretamente una experiencia personal, traté de unir la parte teórica con la parte, a ver, el problema práctico, buscar el fundamento teórico y ver qué dice Santo Tomás a esos problemas que son actuales, en definitiva, ¿no? Buenísimo, Eh, me encanta. Sí, sí, hagamos otro vivo. Así que bueno, cuando ustedes gusten, cuando haya agenda, digamos, si quieren podemos seguir. Dale, buenísimo. Ya ahí la gente Buenísimo, está entusiasmada y dicen que buenísimo, ya se anotan. Así que buenísimo. bueno, como para ir cerrando, nos quedan 2 minutos. En un Sí. minuto, si podés decir alguna recomendación muy puntual para los jóvenes que están interesados de conocer más del pensamiento tomista, y en otro minuto,
cómo te siguen en redes sociales, Sí. no sé si tenés alguna Sí, ahí, página, un formulario. sí, ahí yo dos cositas nada más. Quedan 22 segundos, me dice Instagram. Abogado S. Pierpaoli, y a los que les interese, yo les puedo pasar por un mensaje en privado un libro de Piper, Introducción al Tomismo, que es excelente, Ok, para seguir súper. aproximándose. Ok, Bueno, eso. entonces para que lo sigan en redes sociales,